Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión de las charlas gratuitas del bufete jurídico Rocha. En unos momentos más comenzamos.
No voy a poder grabar. Pues por favor. Estimados compañeros, en unos minutos más vamos a comenzar. Por favor, apaguen sus micrófonos y enciendan sus cámaras para que acompañemos a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, Fuerte, sí, se claro, escucha. maestra. Perfecto. Esperemos a que ingresen más colegas. Ya se les mandó la liga para que ingresen. Entonces estamos en espera y también estamos en espera de su señoría. Se escucha muy bajito, maestra. Sí se escucha bien. ¿Así ya me escuchan mejor? De hecho, sí se Claro. escuchaba bien, maestra. Perfecto. Damos unos minutitos más en lo que ingresan más compañeros y el juez, por favor.
Hola, hola, ¿me ven y me escuchan bien? Buenas tardes, su señoría. Fuerte y claro. Tu señoría, Perfecto. buenas noches, claro que sí. Se escucha perfectamente. Sí, claro. Perfectamente, su señoría. Excelente. Estamos transmitiendo vía Facebook y vía TikTok, por si gusta saludarlos. Esa es su De, señoría. de acuerdo. No, pues con el gusto de estar aquí platicando con colegas respecto de aspectos interesantes del derecho procesal laboral. ¿Quieres decir algo, Angie? Y quisiera dar su semblanza curricular, para que se enteren quién es usted, cómo es juez y de dónde radica. ¿Me da usted el uso de la voz? Claro, adelante. Adelante. Un momento. Muy buenas noches. Bienvenido, su señoría, aquí a su casa, al bufet jurídico Rocha. Él es el juez Juan Pablo Barrios Oliva. Tiene una instrucción académica, es abogado y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 2 especialidades en materia de amparo y del trabajo por la Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene experiencia profesional, cerca de 10 años fue abogado postulante, formó la firma Lexport Corporativo Jurídico Empresarial, ubicado en el estado de Jalisco. También fue director jurídico en México de 2 prestigiosas empresas transnacionales. Ingresó al Poder Judicial de la Federación a finales del 2012. Fue secretario de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito desde el 2013 hasta el 2021. Durante este lapso, por 2 años y medio, desempeñó funciones de magistrado de circuito en el primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, publicándose diversas tesis en el Semanario Judicial de la Federación, siendo ponente. Actualmente ocupa el cargo de juez de distrito en el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Querétaro, con sede en Querétaro. También es director regional de eventos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUDEF. Desde el 2009 ha impartido cátedra en diversas universidades públicas y privadas, así como en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. También ha dictado múltiples conferencias en universidades y dependencias. Recientemente participó con la obra colectiva Ley de Amparo Comentada, publicado bajo Casa Editorial Tyrant Doblach, México, septiembre de 2003. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de jueces de distrito en materia del trabajo del 22º circuito para el periodo del 2025 al 2026. Esa es su semblanza curricular, su señoría. Damos el uso de la voz para que ustedes dé esta magna clase. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Angie. Bueno, pues ya te llevaste prácticamente toda la hora de la que íbamos a platicar, ¿no? Soy su amigo y servidor, el juez Barrios. Si quieren conocer un poco más sobre mí, pueden consultar las redes sociales oficiales, que son el juez Barrios en TikTok y Facebook. Y por supuesto, en Facebook, mi red personal es Pablo Barrios. Y en Instagram me parece que es jp-barrios-. En todas estas redes estoy a sus órdenes. Y bueno, muy agradecido con el bufet jurídico Rocha y con la abogada que me antecedió en el uso de la voz, Angie. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un placer el platicar, exponer ideas en cualquier foro. Me parece bastante enriquecedor y a la vez me da la oportunidad de conocer a otras personas en otras latitudes. Pues el día de hoy comentaremos en torno a lo que es el derecho procesal laboral. Me gusta comenzar explicando que desde que yo era alumno en la universidad, me di cuenta de que la mayoría de las obras se caracterizaban por utilizar un lenguaje
técnico, muy especializado, incluso a veces confuso. Daban cuenta estas obras de lo mucho que sabía el expositor respecto del tema que se estaba tratando y al mismo tiempo lo mucho que desconocía yo y lo poquito que le entendía. Entonces, a partir de esta etapa y a lo largo de los años como abogado litigante, profesor universitario, funcionario judicial, e incluso ahora como juez, pues me he dado a la tarea de tratar de exponer las cosas a través de un lenguaje sencillo y exponer con claridad mi punto de vista y a partir de ahí construir, desde luego, bajo la perspectiva de que el derecho justamente es opinable, hay diferentes formas de ver la misma situación. Esto lo provoca sobre todo la abstracción de las normas, ¿no? Que prevén aspectos generales que variarán dependiendo de la aplicación al caso concreto y pueden verse muchísimas hipótesis al amparo de una misma norma y que la aplicación y resolución de las controversias variará dependiendo de estas variables que comentamos, ¿no? También me gusta que en estas interacciones se trate de transmitir información que le sea útil al foro. Es decir, algo que además de lo sencillo pueda ser trasladado y se quede como una reflexión, como dudas, inquietudes que nos permitan a la postre profundizar en el desarrollo de algún tema jurídico concreto. Entonces, bueno, como bien lo dice la abogada Angélica, soy un juez de distrito adscrito en un órgano especializado en juicios laborales, federales, por supuesto, donde se ventilan acciones individuales. Entonces, para saber qué hago y también qué no hago, me parece que podríamos comenzar con un aspecto básico y una definición de lo que es la competencia. Entre todos los abogados muchas veces escuchamos este concepto y damos por hecho que lo entendemos a la perfección, pero cuando lo queremos exponer o explicar sus alcances, bueno, se presentan una serie de confusiones respecto de qué sí, cómo podría definirse o entenderse la competencia. Para mí, este concepto de competencia no puede concebirse sin partir de una idea de otro concepto que es la jurisdicción. Muchas veces es muy común que estos dos conceptos se confundan. Es más, ¿cuántas veces no hemos visto en la televisión que hay un programa, una película donde un policía detiene a una persona y muy orondo le dice, no, pues, discúlpeme, señor oficial, pero esta no es su jurisdicción? Y ay, güey, se quedan de, este abogado es buenísimo, ¿no? Tristemente, debo decir que los policías nunca tienen jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que reside en el Estado para decir o declarar el derecho. Consecuentemente, los policías no pueden realizar esta función, ya que está destinada para ciertos órganos de justicia, de administración de justicia. Generalmente jueces y magistrados, pero también hay otros órganos que no dependen propiamente del Poder Judicial y que realizan formal o materialmente estas funciones. Pero entonces, ¿yo estoy dotado de jurisdicción? Sí, por supuesto, porque tengo la facultad de decir o declarar el derecho, lo cual realizo cotidianamente a través de la emisión de sentencias. Pero yo no puedo andar por la vida juzgando, ¿no? Escuchamos, no juzgamos. Y sí, efectivamente en el desarrollo de mi actividad lo haré, pero la competencia viene a definir justamente el límite de la jurisdicción para poder establecer con claridad qué órgano puede resolver determinadas controversias y cuáles están fuera de su ámbito competencial.
Entonces, este límite que tiene la jurisdicción va a obedecer a una serie de rubros o características que va a ubicar a una persona juzgadora o a un órgano jurisdiccional justamente en las controversias o lo que es básicamente su campo de acción. Los rubros más comunes que limitan la jurisdicción y que es justamente el tema de la competencia, encontramos el territorio, la materia, el grado, el turno y por supuesto el fuero. ¿Cómo se describiría cada uno de estos límites? Pues casi siempre va a ser por el mismo nombre hacia donde nos indica. Por ejemplo, la competencia territorial, pues por supuesto será la circunscripción geográfica donde yo puedo conocer y resolver conflictos. Así, en una primera aproximación no parecería mayor problema, ya que básicamente todos los estados de la República tienen órganos federales especializados en materia de trabajo. Entonces, yo ejerzo esta jurisdicción en el ámbito competencial en razón del territorio en Querétaro. Pero también nos vamos a encontrar que hay algunos estados que tienen más de una sede y que la propia entidad federativa se divide o subdivide en estos espacios territoriales donde cada juez o jueza podrá emitir válidamente sus decisiones en sentencias. Como ejemplo, encontramos en el Estado de México al menos Toluca y Naucalpan. En Coahuila nos vamos a encontrar Saltillo y Torreón. En Chihuahua, la capital y Ciudad Juárez. Tamaulipas, Tampico, Reynosa, Ciudad Victoria y así otros. ¿Cómo se va a determinar la competencia en esta materia de trabajo? Conflictos individuales por razón del territorio. Pues nos vamos a encontrar, al menos en la Ley Federal del Trabajo, dos reglas, una general y otra específica. ¿Cuál es la general? La que está contenida en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice, la competencia por territorio se rige por las siguientes normas. Fracción primera está derogada, la fracción segunda dice, en conflictos individuales, nuestro tema, el actor puede escoger entre tres supuestos distintos. El primero, el tribunal donde celebró el contrato. Segundo, el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados. Tercero, el del lugar donde se prestaron los servicios. Y si estos se prestaron en diversos lugares, será el tribunal donde se encuentra el domicilio del último de ellos. Bueno, aquí ya empiezan a surgir los problemas para poder determinar cuál es el tribunal que debe de conocer del asunto. En el tiempo que a mí me ha tocado estar adscrito en esta materia y en este tribunal, que es básicamente desde noviembre de 2021, pues me he encontrado con algunas cosas curiosas. Por ejemplo, que algún juez o jueza decline competencia por razón del territorio en virtud de que si bien se celebró el contrato en determinada entidad federativa, los servicios se prestaron en otra, en particular en Querétaro. Y ahí fue el último lugar de residencia. De manera que, aun y cuando se haya celebrado el contrato, tenía que conocer yo. Y a veces aderezaban este argumento con algunos otros complementos, como lo es, más allá de todo, el domicilio particular del trabajador, pues se encuentra en Querétaro. Entonces, para privilegiar el acceso a la justicia, pues mandémoslo para allá. Primera cuestión, como lo notamos al inicio de esta fracción, dice, el actor puede elegir. De manera que si el juzgador dice, para mí es mejor que conozca
el de Querétaro, claro, para ti, porque para ti va a ser un asunto menos. Pero, ¿qué hay del justiciable? Este derecho debe de ser privilegiado. ¿Cuál? El de elegir. Voy a elegir entre el lugar donde se celebró el contrato, donde se encuentra el domicilio de cualquiera de los demandados, o bien donde se prestan los servicios. Pero surgen otro tipo de problemas. Me atrevo a platicarles otro. Resulta que una persona demanda a la Comisión Federal de Electricidad y dice, elijo el que está la sucursal que está domiciliada en Querétaro. Pero bueno, la empresa demandada ¿Quién se ve más dice, grande, él o yo? no sé, Paco, la empresa demandada dice, oye, todo bien, si es cierto que esta porción normativa faculta al actor para elegir en dónde quiere presentar su demanda. Pero aquí no trabajó, nadie lo conoce, yo no tengo su expediente personal. Él estuvo en la sucursal de Chiapas. Entonces, ¿por qué demanda aquí? Bueno, se da trámite el incidente, el actor dice, pues porque ahí vive mi suegra, me fui a vivir con ellos después de que me corrieron y prefiero demandar aquí. ¿Será que puede elegir el domicilio de cualquiera de los demandados si, por ejemplo, esta dependencia tiene domicilio en prácticamente toda la nación? Es un tema para reflexionar. Bueno, este tema ha sido materia de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que no, que cuando se da este supuesto específico, debe de ser específicamente la sucursal en donde se prestaron los servicios. Que incluso se analizó en otra jurisprudencia qué pasaba cuando en una disposición normativa, por ejemplo, de un organismo público descentralizado, en su decreto de creación o ley orgánica dice, y el domicilio oficial de esta empresa estará en Ciudad de México. Entonces tendremos que ir a Ciudad de México a demandar. Justo siguiendo esa misma línea de criterios, la Corte dijo que no, que podía hacer en estos supuestos la elección, pero cuando se tuvieran diferentes sucursales, establecimientos a lo largo de la República, habría que elegirse justo en donde se prestaron los servicios. Bueno, la regla específica de competencia territorial la vamos a encontrar en el artículo 899A. Aquí nos habla de conflictos individuales de seguridad social, de los cuales abordaremos un poquito más adelante, y básicamente dice que cuando se trate, en el último párrafo de este precepto, cuando la competencia para conocer estos conflictos en razón de territorio corresponderá al lugar en donde se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados. Este es el penúltimo párrafo. Entonces, por lógica y por clara referencia mental, el conflicto individual de seguridad social tiene que ver con este tipo de prestaciones, ¿no? De seguridad social. Pues justamente vamos a demandar en el lugar en donde se encuentre la clínica, donde la persona o el beneficiario se encuentren dados de alta. Se supone que ahí tienen el expediente y además se supone que habrá de corresponder al lugar en donde recibía atención médica. Y el último párrafo habla de otro supuesto más específico aún dentro de los conflictos individuales de seguridad social. Uno de los conflictos que más prolifera es justamente cuando se demandan devolución de aportaciones de seguridad social que están contenidas en la cuenta individual que administran las AFORES. Dice en este supuesto, en casos que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos de retiro y vivienda, corresponderá al tribunal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. Justo, aquí podría entenderse, bueno, pero si el 700, que es la regla genérica, me permite elegir el domicilio de cualquiera de los demandados, bueno, pues yo podría elegir básicamente cualquier lugar de la República para demandar a la Afore, ¿no? Afore Banamex, Afore Bancomer, Afore 21, etc. Pues prácticamente tienen presencia en todo territorio nacional. Pues no, no es así. Aquí
aplica el principio general de derecho que la regla específica desplaza a la general. Muy bien. Partiendo de estos temas, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando un juez o una jueza recibe una demanda donde está de por medio un tema competencial en razón del territorio? La regla general es que puede ser de oficio o a petición de parte la declaratoria. Y esto adquirirá relevancia porque si se manda a un órgano de diferente latitud, si fue de oficio, nos dice una jurisprudencia viejita, entonces el tribunal puede validar y debe validar las actuaciones realizadas por el órgano que no tiene competencia territorial. De manera que si yo lo mando ya avanzada la instrucción, el juez que lo recibe da por legal todo lo que yo hice, más bien lo declara firme sin dejarlo sin efectos o anularlo, y a partir de ahí continúa el trámite, la secuela del negocio. Y eso también sería benéfico para las partes porque lo que ya avanzaron quedaría o perviviría, quedaría con efectos. Caso contrario es cuando se emite esa decisión a petición de parte. ¿Cómo debe de ser la petición en este sentido? Pues a través de un incidente de previo y especial pronunciamiento donde se cuestione la competencia. Aquí puede ser este incidente en un juicio ordinario donde se va a ventilar y resolver en la audiencia preliminar que vamos a abordar más adelante, o bien va a resolverse dentro de la audiencia que al efecto se señale, una audiencia incidental, siempre y cuando el juicio no sea en la vía ordinaria, no se está ventilando en la vía ordinaria. Bueno, cuando se mande el asunto al órgano que le corresponde, ustedes se preguntarán, ¿y entonces esa decisión del juez yo la puedo impugnar? Algunos pensarán que sí, otros pensarán que no. Lo dejo en el tintero la duda. Les digo qué pasa cuando decide no aceptar la competencia. Recibe el juez o la jueza a la que se le declinó la competencia y dice, no, no es cierto, no estoy de acuerdo con tu criterio jurídico, con todo respeto. Y entonces, ¿se lo devolvería? No. La ley dice que en ese caso específico debe de suscitar un conflicto competencial, de manera que el caso se va a la superioridad, al tribunal colegiado que corresponda para que resuelva cuál de los dos órganos o incluso un tercero debe de conocer de esta controversia. Aquí es muy interesante. ¿Cuál tribunal colegiado va a ejercer la jurisdicción o cuál sería el competente en razón del territorio para resolver este conflicto? Si a mí un tribunal de Ciudad de México me manda el asunto y yo no estoy de acuerdo, ¿se lo mando a Querétaro o se lo mando a México? Muy sencillo. La regla es que el tribunal colegiado que tiene competencia es el que, donde se encuentra el órgano que previno, o sea, el que conoció en primer lugar. En este caso que les puse, como yo recibí la competencia declinada de Ciudad de México, se lo mando a un tribunal colegiado de Ciudad de México. Si fuese yo quien declina una competencia a favor de otro órgano, por ejemplo Chihuahua, será el tribunal colegiado de Querétaro quien resuelva esta controversia. Y retomando la duda que ya les di tiempo de pensar, ¿podrán impugnar esta decisión de declinar la competencia? Pues no la pueden hacer, no lo pueden hacer porque es una resolución incompleta. Esto en el sentido de que les acabo de platicar, el órgano que recibe el expediente puede decir que no quiere conocer o que no debe de conocer del asunto y suscitar un conflicto. Por eso, ustedes no podrían impugnarlo vía amparo indirecto, justo porque no saben lo que va a hacer el órgano que reciba el expediente. Pero una vez recibiéndolo, puede ser que la acepte. Si la niega, ya sabemos cuál es el curso de las cosas. Pero si la acepta, entonces sí pueden promover un juicio de amparo indirecto para cuestionar tanto la decisión
de quien declinó competencia como los motivos, que básicamente son los mismos, para aceptarla. Eso es un caso especial de procedencia del juicio de amparo contenido en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Bueno, hasta aquí, como vemos, se tornan las cosas de un aspecto que aparentemente es muy claro, empiezan a surgir los problemas a partir de la interpretación y aplicación de las normas. La competencia en razón de la materia, igual, en un primer asomo, pues está muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la competencia que yo tengo en razón de la materia? Pues conflictos laborales Estoy en individuales conferencia, ahorita te marco, güey. y conflictos de seguridad social. Parecería que no hay mayor tema en relación con esto, pero sí, sí se da en la cotidianidad del trabajo. Pensemos, una persona viene a solicitar una pensión. Es un conflicto individual de seguridad social, claro, pero se la reclama al ISSSTE, no al IMSS. ¿Deberé conocer? Pues parecería que sí, pero no, porque si nosotros observamos la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encontraremos en su artículo 3 que los temas relacionados con pensiones civiles justamente son competencia de este tribunal. ¿Pero cuáles son las pensiones civiles? Exactamente las que otorga el ISSSTE y las instituciones de seguridad social que en algunas ocasiones los estados establecen con este propósito de dar pensiones a los burócratas. ISTESON en Sonora, el, pensiones del estado en Jalisco, y así, las dependencias que existan con este propósito, pues tienen estos matices de pensiones civiles. El ISSSTE en lo particular es administrativo federal. A lo mejor los temas de ISTESON ya tendrán otros matices, habrá que analizar caso por caso. Pero de trabajo no son, eso sí, por razón de la materia. También imaginémonos que viene alguien reclamando el pago de un seguro que, como prestación, el patrón se obligó a aportarle. Aquí, la materia tendrá que ver justo con la forma en que se estableció el reclamo. Si el reclamo es, mi patrón se obligó a contratar a mi favor una póliza que ampare este tipo de siniestros, por ejemplo, gastos médicos mayores o la vida del trabajador, y no lo ha hecho, por supuesto que esta debe de ser considerada como una prestación de índole laboral que entraría dentro de mi competencia material. Pero si se actualizó el siniestro y si se pagó esa póliza, es decir, si se cumplió con la cláusula de contratar el seguro, se actualiza el siniestro y lo que vienen reclamando es la suma asegurada, podría ser que se considerara este conflicto como un tema mercantil. Y ahí se suscitaría un problema. He de decir que existen opiniones de tribunales colegiados que aún así califican este conflicto como de trabajo. Como no es jurisprudencia y no me obliga en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, con todo respeto yo discrepo, porque considero ese es un conflicto entre la aseguradora y la persona beneficiaria del seguro. Entonces, para mí es un conflicto de naturaleza mercantil. Bueno, también encontramos conflictos relacionados con el trabajo, pero trabajadores que prestan sus servicios al Estado, en cuyo caso, pues la materia sería burocrática y conocería, según fuera, lo correspondiente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus homólogos que se encuentran ubicados a lo largo de la República Mexicana y que conocen de este conflicto local. Aquí se da un tema bien curioso que les quiero platicar. Los organismos públicos descentralizados se rigen por disposiciones burocráticas o por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Durante años se consideró que era esto último, es decir, un conflicto regido por la Ley Federal del Trabajo, pese a que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en el artículo 1 incluía como ámbito de su competencia
algunos organismos públicos descentralizados. Curioso. Pero se dijo que este artículo, en esa porción normativa, era inconstitucional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver esa contradicción de tesis, dijo: lo que debe de prevalecer es lo que está en la Constitución. Y el artículo 123, apartado A, en una de sus fracciones dice: es competencia de las juntas de conciliación, de las juntas federales de conciliación y arbitraje, ahora tribunales laborales federales, el conocer de los conflictos que se susciten cuando la demandada sea un organismo administrado directa o indirectamente por el gobierno federal. De manera que las dependencias que no son de la administración pública centralizada, sino paraestatal o organismos públicos descentralizados, la competencia recaía justamente en nosotros. Pero en recientes fechas, ese criterio fue abandonado por uno más revolucionario, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, sostuvo una nueva línea de pensamiento y dijo: no, es cierto que eso dice la Constitución, pero eso no limita de alguna manera que se le otorgue a los trabajadores una protección más amplia, como lo son las disposiciones mínimas del derecho burocrático. Por ejemplo, tienen más días de vacaciones, tienen más días de aguinaldo, tienen varias cosas ahí que son muy interesantes. Entonces, se dijo: no es inconstitucional que el Ejecutivo o el legislador establezcan este marco de protección más amplio a efecto de que este tipo de relaciones esté regulada por el derecho burocrático. Y emitió una jurisprudencia, me parece que en 2021, si no mal recuerdo, donde dijo que si el decreto de creación o la ley orgánica de esta dependencia establecía que específicamente para ello se regulaba las relaciones de trabajo con base en el artículo 123, apartado B, entonces era no solo las disposiciones burocráticas las que le aplicaran en lo sustantivo, sino también en lo procesal. Y era este tipo de órganos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quienes tienen que conocer y resolver del caso. Interesante pronunciamiento, ¿no? La regla cambió. De 93 a 2021 regulaba la jurisprudencia que les dije al inicio, y posteriormente ya fue la jurisprudencia donde sí pueden elegir el legislador o el ejecutivo mediante el decreto de creación o la ley orgánica. ¿Y qué sucede? Si yo conozco un asunto o se presenta ante mi potestad un asunto de otra materia, deberé de remitirlo a quien considere competente. Depende. Hay quienes piensan que sí. Yo considero que no en todos los casos. Parto de la premisa siguiente. Si estamos en el supuesto del reclamo de una pensión civil que le correspondería conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues basta ver las leyes para ver que los requisitos de las demandas son diametralmente distintos, los plazos, los términos, lo que se debe de adjuntar, lo que se debe de decir en un escrito inicial. Incluso si se suscitara un conflicto competencial, ¿qué tribunal colegiado va a resolver? ¿El administrativo o el laboral? Podrían decir el que previno, pero eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. La ley del procedimiento contencioso administrativo prevé otra cosa. De manera que, como las reglas son diametralmente distintas, cuando se me presenta un caso mercantil o se me presenta un caso de naturaleza administrativa o de otra naturaleza que no sea afín con el derecho de trabajo, el criterio que yo he sustentado en diversos precedentes es: dejo a salvo tus derechos para que realices el trámite correspondiente en la vía que corresponda. Y entonces mi demanda constituye ya un egreso. No lo remito para que para que continúe el trámite este órgano jurisdiccional. Pero, por ejemplo, en los temas burocráticos como estos, sí podría suscitar un conflicto competencial y conocería un tribunal colegiado en materia de trabajo. Ahí sí se manda la demanda y sí se sigue el trámite similar a como les expliqué, relacionado con la competencia territorial. En razón de grado
Bueno, este sí no presenta mayor complicación porque básicamente conocemos que existen unos órganos de primera instancia y otros órganos revisores, que sería segunda instancia cuando es apelable o justamente lo que no es instancia, sino juicio constitucional autónomo como el amparo. En materia de trabajo no existe apelación, de manera que los fallos que emito a través de sentencia son revisables por el tribunal colegiado de circuito que corresponda. El grado, entonces aquí está claramente delimitado. Yo resuelvo el caso de instancia, el tribunal colegiado revisa mi decisión y revisa todo el procedimiento. Pero ¿qué pasa si impugnan una determinación específica que no se dé cuando ya haya resuelto todo el caso? Que lo que se conoce como violaciones procesales de imposible reparación. Ah, bueno, ahí conocerá una jueza o juez de distrito. Ojo aquí, porque no hay una dependencia jerárquica entre autoridades. Sí, por razón de la competencia de grado, pero no significa que yo esté subordinado jerárquicamente a una jueza o juez de distrito que conoce del amparo. Porque somos iguales, somos jueces de distritos ambos. Un ejemplo similar también se da cuando estos jueces de amparo conocen de juicios federales en determinadas materias, como por ejemplo mercantil. Si se comete una violación de esta naturaleza y se promueve un amparo, con exclusión de esa misma persona, conocerá a otro juez de la misma jerarquía y por razón de grado revisará lo que hizo el juez pudiendo conceder el amparo a protección de la justicia federal. Hasta ahí mi comentario en esta materia, en este tema de competencia por grado, no requiere mayor reflexión y no se me ocurren casos, en este momento me vienen a la vista algún caso interesante. Por razón de turno, también es bastante sencillo, lo cual se da cuando en la misma circunscripción territorial y la materia existen más de un órgano jurisdiccional. Entonces ahí el turno justamente va a permitir que se distribuya de manera equitativa la chamba, de manera que un órgano jurisdiccional tenga la misma carga de trabajo que otro y así. Si existen más de estos, hacerlo, compensarlo. Lo interesante de esto es que, como los mexicanos casi no somos mañosos y los abogados casi no se nos facilita tener ideas, pues sería bien fácil pensar, yo quiero que conozca barrios de mi caso, porque ya conozco algunos precedentes y seguramente me dará la razón. Bueno, pues entonces me espero hasta la tercera demanda para que por razón de turno le corresponda a este órgano jurisdiccional. En teoría no debería de ser tan sencillo, aunque sí lo hacen, yo lo he visto. Pero, tanto para que conozca como para que no conozca, porque dicen, no, ya conozco el criterio de barrios, entonces no quiero que él lo conozca. Y ustedes, si litigan, pues me imagino que tienen también ahí sus predilecciones. Pero bueno, aquí lo que se trata es que el turno sea aleatorio, que sí, finalmente se compensen y se tengan las mismas cargas, pero que no sea matemáticamente predecible. Algunas reglas del turno, por ejemplo, en el amparo, hay un criterio como del conocimiento previo. Este juicio tiene un antecedente donde ya resolvió una jueza o un juez específico, entonces, aunque por el turno aleatorio le corresponda a otro juez, se lo debe de remitir al juez que conoció el antecedente. En materia de trabajo esto no se da, o por lo menos no se me ha dado el caso práctico y yo no lo remitiría. He visto algunas reglas que dicen que no existe en... Eso pasa en Dinamarca, sí, eso he oído. Y- Pero ya en que nos parecemos, ¿no? Al menos en la seguridad social, dicen. Bueno, yo no he remitido ningún caso por conocimiento previo, no me ha llegado ninguno, y he visto algunas reglas establecidas que eso en materia de trabajo no opera. Bueno, por razón de fuero también es un aspecto competencial a considerar cuándo el asunto va a ser de naturaleza federal, cuándo va a ser de naturaleza local. Bueno, partamos de la idea de que lo federal es lo excepcional y lo local lo residual.
Esta primera aproximación nos va a permitir resolver muchísimos conflictos antes de que se susciten o saber cómo los vamos a argumentar en las diferentes oportunidades cuando tenga que ver un tema competencial. El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos va a establecer la excepcionalidad de los asuntos en materia federal y básicamente lo va a clasificar por algunos rubros. Esto también encuentra asidero en la fracción 31, si no mal recuerdo, del artículo 123, apartado A. Digo, soy muy malo yo para memorizar artículos y fracciones, porque siempre he sostenido que la ley es una herramienta de consulta. Si el abogado se memoriza los artículos, pues su mente vale lo que vale el texto. Y yo considero que mis pocas neuronas tienen que estar ocupados en algo que valga la pena. Sé dónde encontrar la respuesta a mis problemas, pero no memorizo los artículos. Algunos sí me los sé, porque lo repito y lo repito y lo repito y lo repito constantemente, ¿no? Bueno, este artículo 527 nos habla al menos de tres rubros muy concretos, que son las ramas de la industria o servicio, va a marcar la pauta de lo que es federal. Y nos empieza a hablar de la industria textil, eléctrica, cinematográfica, aulera, minera, metalurgia, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa, aceites, alimentos y bebidas, ferrocarriles, madera básica, vidriera, tabacalera y banca y crédito. En la fracción segunda dice, por el tipo de empresas. ¿Se acuerdan que platicamos en el primer punto, las que son administradas de manera directa o descentralizada por el gobierno federal? Que era lo que es el criterio que sustentaba la jurisprudencia de 1993. Pero aquí es solo cuando ellos hayan decidido que no sería el 123 apartado B, es decir, las disposiciones burócratas. También dicen, cuando por virtud de un contrato concesión federal, cuando actúen por contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas. Muy interesante esta disposición, que fue incluso materia de análisis recientemente. Por la modificación que tuvo en 2012, cambió el criterio, sobre todo para las personas autotransportistas. Existía una jurisprudencia de la otrora cuarta sala del máximo tribunal del país donde sostenía que tenía que ser una concesión federal, es decir, un servicio público que el Estado tiene que proporcionar y por cuestiones de logística se lo encarga a un particular o a una empresa, pero es un servicio concesionado. Muy comúnmente lo vemos en servicio público, servicio de transporte público y hay otros. De manera que aquí venían y decían, no, bueno, yo tengo permiso para transportar materiales de un lugar a otro y mi concesión y mi permiso es federal. La corte decía, no, eso no es una concesión. Esa nada más es la autorización para que puedas realizar las operaciones en diferentes estados de la República, incluso en toda la República, si así lo consideras. Pero este diseño normativo actual, ya cuando incluye la palabra contrato, le dio esta connotación de tipo permiso. Y un pleno regional adoptó este criterio. Ese pleno regional me parece que es el del sur y pues por tanto esta jurisprudencia me vincula. Bueno, otro supuesto es que ejecuten trabajos en zonas federales o se encuentren bajo la jurisdicción federal, como los litorales, por ejemplo, o en el mar, en los aeropuertos, etcétera. Luego también las autoridades federales les corresponde el conocimiento exclusivo de obligaciones patronales en el tema de capacitación y adiestramiento, así como seguridad e higiene. Y finalmente, la autoridad registral, que conoce de el registro de contratos colectivos, reglamentos interiores y sindicatos que antes podía ser registrado en las entidades federativas o en la federación, dependiendo de era la rama de la industria, ahora todo se centralizó en la federación.
el tema de registros, pero eso lo hace con el propósito de que se tenga un mejor control respecto de las agrupaciones sindicales, de lo cual ya no hablaré porque estamos hablando de conflictos individuales. Cuando se presenta un conflicto, pues lo primero que tenemos que ubicar es que se encuentre dentro de alguno de los supuestos que acabamos de enumerar. Y si no, la competencia residual, es decir, todo lo que no entre en lo exclusivo, va para los locales. Ahí, pues se van a suscitar una serie de supuestos que ya nos van a poner a pensar. Por ejemplo, bueno, una fracción que les leí decía servicios de banca y crédito. La demandada es una caja popular. Es un servicios de banca y crédito. Nope. La jurisprudencia ha establecido que para que se consideren encuadrados en este supuesto, tiene que ser una banca nacional de crédito, o sea, un banco del Estado como Banrural, por ejemplo, Banjército, o bien una institución de banca múltiple, solamente. Los bancos requieren autorización gubernamental con visto bueno en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso va a dotar de competencia a la Federación. La Caja Popular, quienes dan préstamos o actividades similares, no encuadran en esta fracción. Bebidas y alimentos. Oye, pero esta empresa comercializa estos productos y las fracciones 16 y 17 dicen algo así. Productora de alimentos abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o se destinen a ello. ¿Qué pasa con los que comercializan? Pues si solamente los comercializan, muy fácil, lo excluimos porque no es productora de alimentos. Bueno. Pero ¿qué pasa si produce y también los comercializa? Caray. ¿Qué pasará con la fórmula que habla aquí esta fracción sobre lo exclusivamente? La jurisprudencia ha dicho que sería algo imposible de creer que una empresa produzca alimentos y no los comercialice, de manera que si realizan estas dos actividades es altamente compatible y el principio de exclusividad se va a dar por la producción del alimento, no tanto así por la comercialización. Pero si hace las dos, pues esta producción hará que se surta la competencia a favor de los órganos federales. Luego, algo similar sucede con las bebidas. Aunque aquí no habla de la fórmula de lo exclusivo, sí tiene que ser la nota distintiva que la empresa participe en la producción, en la transformación de una materia en otra y esta bebida sea destinada para ser envasada o enlatada. ¿Qué otra? La empresa automotriz, por ejemplo, dicen, ¿será empresa automotriz la demandada? Pues, ¿qué hace la demandada? Resulta que hace las pelotitas estas nacas que le ponen algunas personas a la palanca, pero se la vende exclusivamente a fabricantes de coches para ponérsela. Entonces, pertenece al gremio del ramo automotriz. Para resolver esta interrogante, porque existen muchísimas cosas, estarán de acuerdo, que lucecitas, que a lo mejor algo de plástico que se utiliza en alguna parte del automóvil, formarán parte o no de la industria automotriz. La Corte, para resolver esta cuestión, dijo que para identificar empresas que formen parte de lo automotriz, tiene que ser estar ligado con el funcionamiento esencial del vehículo. Aquí me ponían un comentario de que habría que ver el objeto social y la actividad del trabajador. Muy interesante pregunta. La respuesta es no. La actividad del trabajador no es un elemento para determinar la competencia en razón del fuero. Porque imaginémonos, una persona trabaja para una institución bancaria, pero limpia los pisos, forma parte de la competencia federal
Por supuesto que sí, porque es la actividad de la persona a la que le presta esos servicios y no la actividad intrínseca de la persona o la específica del trabajador. Y el objeto social también es una pregunta buenísima. ¿Será preponderante el objeto social para resolver este tema competencial y saber a qué se dedica la empresa? En algunos casos sí, porque el objeto social dentro de las escrituras constitutivas es básicamente lo que va a ser. Pero hay unos objetos que Dios guarde la hora. Pueden hacer hasta naves espaciales según el objeto social. ¿Por qué? Porque así quisieron los socios. Y el notario simplemente toma nota y empieza a hacer el listado. No, pues esta empresa va a vender chicles, pero aparte puede ejercer operaciones de telecomunicación. Esto es muy incompatible. A mí me tocó, por ejemplo, un caso no exactamente igual, sino que se demandaba Electra. Y cuando empiezo a analizar el acta constitutiva, pues Electra puede ser de todo en el mundo según su objeto social. Y efectivamente, ¿no? Tiene servicios de banco, tiene servicios de telecomunicación, tiene servicios de venta de, de un montón de cosas, ¿no? Ropa, electrodomésticos, bla, 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 bla. Aquí lo interesante del caso es que me remite o me declina la competencia un órgano local y dice, esto es federal, porque aquí dice que también puede prestar servicios de telecomunicación. Y le digo, sí, chavo, Electra puede hacerlo, pero esta persona trabajaba en esta tienda donde venden electrodomésticos y esa actividad no hace que se surta la especialidad de la federación. Planteé un conflicto competencial y finalmente el tribunal colegiado me dio la razón. Porque es la actividad del patrón lo que va a ser determinante en estos casos. ¿Podemos determinar la actividad del patrón con base en otros elementos? Sí, por supuesto. Lo que dicen las partes, por ejemplo, cuya actividad es esta. Y la moral puede decir, efectivamente, yo me dedico a eso, aunque en el objeto social traiga mil y un cosas. Aquí ya establecimos un elemento preponderante que es lo que dijeron las partes. Pero también podemos invocar hechos notorios. Ah, me metí en la página de internet de esta empresa y veo que fabrica esto, esto, esto y esto. Y si lo adminiculamos todo con el objeto social, pues queda más amarrado. El objeto social será un tema a considerar cuando no haya otra cosa para corroborar o desvirtuar alguna otra actividad. O sea, sí lo vamos a considerar, pero no es la única prueba que hay. Y el punto detonante es a qué se dedica tu patrón. Igual, ¿qué vamos a hacer cuando conozcamos de un asunto que le correspondería al Estado? Mandárselo. Y las reglas son básicamente la misma, porque a pesar de que aquí estamos en presencia de una ley de naturaleza federal, pues esta rige los juicios locales y federales. Por lo que si son las mismas reglas del juicio, pues se lo podemos válidamente enviar y remitir. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros como tribunal especializado en esta materia? La mayoría de nuestro campo de acción se traduce en el trámite de resolución de conflictos, por ejemplo, despidos, devolución de aportaciones que comenté, declaratoria de beneficiarios respecto de los trabajadores fallecidos y las prestaciones adeudadas o que se generaron con motivo del fallecimiento, pensiones que sean del IMSS, cesantía, vejez, viudez, orfandad, incapacidades, entre otras. Mm, Notificación de avisos de rescisión es muy común. Hablaremos un poquito más de estos juicios más adelante. Ah, también diligenciamos comunicaciones oficiales. Eh, las comunicaciones oficiales básicamente es actuar en auxilio y a petición de otro órgano jurisdiccional para emitir una diligencia dentro de nuestro ámbito territorial de competencia. Imaginémonos que la empresa está domiciliada en Querétaro, pero el lugar donde se prestaron los servicios fue en Ciudad de México.
Pues me dice el Tribunal de Ciudad de México, oye, hazme un paro y emplaza al patrón. Y yo le digo, cómo no, con tanto gusto, recibo la comunicación oficial y la diligencia en sus términos y le mando el emplazamiento, esperando que sea recíproco en casos análogos. ¿Cómo se llama este tipo de diligencias? El nombre teórico es requisitorias, que engloba el género de todas las comunicaciones. En la especie, a ver, estudio jurídico, me levanta la mano. Hola, Dime. maestro, muy buenas noches, su señoría. Yanis, a la orden, si se acuerda de mí. Creo que sí, Yanis. Nomás no te pareces en tu foto. Sí, ¿verdad? Ujú. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el emplazamiento? Cuando es por requisitoria, Ajá. pues se supone que las tenemos que despachar rápidamente. Nosotros recibimos y tenemos que proveer sobre su recepción y desahogo más o menos en 24 horas si la memoria no me falla. Eso dice la ley. Eso se hace, depende de la carga de trabajo, porque la verdad es que es muy complicado a veces cumplir con los términos procesales, pero prácticamente sí es rápido. ¿Qué se puede suscitar en torno a este punto? Imaginémonos que nos llega una requisitoria en el estado de Culiacán, pero hay que diligenciarla en Mazatlán. Entonces, aquí, como en cada órgano jurisdiccional solamente hay dos actuarios, la jueza o el juez de Culiacán tendría que definir si mandan al actuario hasta Mazatlán con las implicaciones que ello significa, o a su vez manda otra comunicación procesal para que un juez de distrito en Mazatlán mande uno de sus actuarios y así ya nos regrese la requisitoria diligenciada y nosotros mandarla a su lugar de origen. Hay que ser creativos en este tema. Hay una normativa dentro del Consejo de la Judicatura Federal que está por morir, pero que dice que efectivamente los jueces de distrito que conocen de amparo deben de estar prestos para prestar el auxilio a los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. Por lo que dije, somos de la misma jerarquía. Y nosotros también, en esa misma reciprocidad, hacer lo propio con temas de amparo. Luego, dentro de estos género de requisitorias, pues nos vamos a encontrar al menos tres comunicaciones oficiales, ¿no? Que recordaremos, los exhortos se caracterizan entre iguales, un juez de distrito, otro juez de distrito, el despacho, de arriba hacia abajo, que por ejemplo, un juez federal le solicita a un juez de paz que realice una diligencia, sería un despacho. La rogatoria suplicatoria. Qué curado nombre, pero bueno, así es. Abajo hacia arriba, que por ejemplo, solicite yo el despacho de una diligencia relacionada con un órgano superior, un tribunal colegiado, se lo mande a la corte. Eso no haría, pero si se me ocurriera. O a una autoridad extranjera. Bueno, dentro de estos juicios que conocemos, ¿qué es la nota distintiva de cada uno? La vía en donde se van a ventilar. ¿Qué es la vía? Pues puede entenderse como aquello que define el juicio, ejemplo, las etapas, los términos procesales y todas aquellas características inherentes a ese juicio. Nos vamos a encontrar una primera clasificación en materia de trabajo, conflictos ordinarios, o más bien la vía ordinaria y la vía de tramitación especial. En esta primera clasificación vamos a ver que están integrados básicamente con sus matices por las mismas etapas. Y en relación con estas etapas, bueno, primero, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? También de manera residual y excepcional. El especial va a estar considerado en el artículo 892 y ahí nos dice cuáles tienen esta nota distintiva de juicio especial. El más común, ya les dije, la declaración de beneficiarios y pago de prestaciones de la persona que falleció. Es una especie de sucesión, pero relacionada con derechos de trabajo. Bueno, y hay un apartado
dentro de este capítulo de procedimientos especiales, que son los conflictos individuales de seguridad social, que son más especiales aún, regulados por el artículo 899 y subsecuentes, donde la nota distintiva va a ser a quién demandas, es al IMSS, al Infonavit, prestaciones de seguridad social que integran el régimen obligatorio o alguno de los regímenes que establece la ley del Seguro Social o la ley del Infonavit. Pero también puedes demandar a las AFORES dentro de este apartado cuando tenga que ver con la aplicación o devolución de los saldos que integran tu cuenta individual. ¿Y puedes demandar al patrón prestaciones de seguridad social? Sí, sí sí lo puedes hacer. Este tipo de prestaciones debe de encontrar eco o asidero o semejanza con algunas de las que establecen estas leyes del Infonavit o del IMSS, pero pactadas como extralegales contractualmente generalmente en un contrato colectivo de trabajo, un contrato ley. No es raro, por ejemplo, encontrar que algunos patrones pactan que yo me haré cargo del pago de tus aportaciones de seguridad social. Cuando corren a cargo del trabajador, pero el patrón las absorbe, es una prestación de seguridad social pactada en un contrato. O también temas como la jubilación, que es una prestación extralegal también, donde el patrón absorbe el pago de las pensiones. Eso también sería un conflicto individual de seguridad social, entre otros. Bueno, su trámite y resolución también es especial y se rige por esta vía. Los ordinarios, residual. Todo lo que no tenga un trámite especial lo vamos a mandar a los ordinarios. El más común, los despidos, por supuesto. Pero también hay rescisiones contractuales, pago de prestaciones sin que se haya roto el vínculo, por ejemplo, como en las utilidades, entre otros. Bueno, ¿cuáles son estas etapas que, sobre todo en los términos procesales, distinguen a una y otra vía? Como punto de partida, me gusta decirles que todos, absolutamente todos los juicios de cualquier materia y en cualquier vía deben de contener al menos 4 etapas principales que doctrinalmente se clasifican como etapa postulatoria, que sirve básicamente para exponer las versiones de las partes. La etapa probatoria, que incluye una serie de actos jurídicos, a veces en diferentes fases, pero todas relacionadas con la prueba. Ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. Todo lo que tenga que ver con la prueba. Otra etapa, la tercera, es la preconclusiva, que básicamente se reduce a los alegatos. Y la etapa de juicio o sentencia. La supresión de una de estas 4 etapas trae consigo la violación a las formalidades esenciales del procedimiento y por lo tanto se convierte en inconstitucional. Incluso los alegatos, me preguntarán. Sí, incluso los alegatos. Hay jurisprudencia firme en ese sentido, que la supresión de la etapa de alegatos trae consigo una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa y conlleva la necesidad de conceder el amparo. Bueno, aquí estas 4 etapas están entremezcladas. ¿Por qué? La parte postulatoria la vamos a encontrar en los actos jurídicos de demanda, contestación y también 2 fases específicas que son réplica y contrarréplica. ¿Cuál es el propósito de estas? Por supuesto, en la demanda, pues las prestaciones, los hechos y las pruebas que aporta el actor. La contestación, justamente, darle respuesta a las prestaciones, a los hechos y a las pruebas, poder objetarlas. Pero dentro de esta versión de la contestación pueden suscitarse hechos que le son desconocidos al lector. ¿Cuál es el más común? Pues la renuncia. Viene el trabajador y dice, resulta que determinado día, a tales horas, el patrón por conducto de fulano de tal me dijo, estás despedido. Casualmente en la puerta de entrada y salida de la fuente de trabajo, ¿no? Siempre pasan ahí las cosas.
No es cierto, pero así lo ponen casi siempre. Es una práctica que se trajeron desde la Junta y que todavía no logra erradicarse por completo. Señoría. Ya vine. Ok, es que se nos pasmó. Sí, ya sé, no sé qué sucedió. Bueno, estaba platicándoles. ¿Qué? Ah, sí, la réplica y la contrarréplica. Lo más común que sucede en la contestación, en este tipo de conflictos individuales, es que se introduce un aspecto que es la renuncia. Dice fulanito, a mí me corrieron tal día bajo tal circunstancia. Y bueno, el patrón se defiende contestando la demanda, no es cierto. Ese hecho no ocurrió como lo mencionas, sino que tú renunciaste y aquí está el escrito. Obviamente la réplica será la oportunidad para referirse a esos puntos específicos que no eran conocidos por la persona trabajadora hasta que contestó. O puede decir, "Pues ni te conozco, mano". Y en la réplica, obviamente, ante la negativa lisa y llana de la relación laboral, tendrá la oportunidad de exponer diferentes planteamientos que no se le ocurrió en la demanda porque no sabía que esa iba a ser su postura. Bueno, la contrarréplica sirve para lo mismo. Imaginémonos, en ese caso de renuncia, se presentan pruebas, sobre todo, que tienden a acreditar una objeción de autenticidad. Esa firma no es mi firma, hubo abuso de firma en blanco, sí es mi firma, pero está alterado el documento, entre muchas otras cosas que se pueden presentar, ¿no? Y ahí se ofrecen las pruebas para acreditar esta objeción, normalmente la ratificación de firma y contenido como primer medio de perfeccionamiento y el segundo es las pruebas periciales en diferentes materias. En la contrarréplica, la demandada nuevamente tiene la oportunidad de referirse a estos medios de convicción, objetándolos, ofreciendo más, ampliando los cuestionarios, qué sé yo. Pero todo esto forma parte de la fase postulatoria, que como les digo, en todos los juicios debe de existir. La fase probatoria, aquí está inmiscuido varias etapas. Porque desde la demanda, este es uno de los juicios que desde la demanda se deben de abrir las cartas para que sepan cuáles son los medios de prueba que están aportando. Hay algunos juicios donde no, donde primero se postula y después se ofrecen pruebas. Aquí no, aquí se ofrecen pruebas desde el inicio. Ojo con eso. Y al contestar la demanda, también. Entonces, la fase de ofrecimiento de pruebas va a estar en parte donde estuviera la postulatoria, va a estar combinadas estas etapas, porque dentro de la demanda de contestación se deben de ofrecer pruebas y se pueden ofrecer en la réplica y en la contrarréplica siempre y cuando estén relacionadas con los hechos que apenas conocieron en ese acto procesal, en el acto procesal anterior, es decir, en la contestación o en la misma réplica. La admisión de pruebas, eso va a ser materia de la primera de las audiencias, que es la preliminar. Ahí se va a emitir un pronunciamiento sobre si se admiten o no las pruebas propuestas. Y el desahogo de la segunda audiencia, que es la de juicio, parecido en esta parte al proceso penal. Bueno, la preconclusiva, esa va a formar parte de la última de las audiencias, que es la audiencia de juicio. Y me dirán, ¿y se toman en cuenta los alegatos? La respuesta es sí, cuando se sabe alegar. Si su alegato se reduce a decir, yo tengo la razón, o insisto en mi versión que te plasmé desde el escrito de demanda, pues la tendencia es a que se pierda interés porque no estás descubriendo el hilo negro. Mi recomendación, formulen alegatos del bien probado. Esta figura de naturaleza administrativa es algo que la jurisprudencia ha explorado y que dicen, porque la ley dice que en la sentencia hay que hacer énfasis en los alegatos, hay que tomarlos en cuenta, pues. Y para tomarlos en cuenta, dice, esta obligación se da siempre y cuando el alegato constituya uno del bien probado. Y es un razonamiento elaborado de forma tal que describe por qué en esta oportunidad, ya con los medios de prueba desahogados, hay un punto definitorio que debes de tomar en cuenta
que me da la razón. O sea, estructurarlo de manera tal que sí ponga de relieve este planteamiento, un verdadero alegato de clausura. Esto fue lo que yo dije con esta prueba. Usted podrá apreciar esto. No obstante, fue objetada. Este fue el resultado de las pruebas que se ofrecieron para acreditar la objeción. Consecuentemente, yo tengo la razón. Ese es un ejemplo de un alegato del bien probado. Y bueno, la sentencia es una parte de la última de las audiencias donde se pueden dar dos escenarios. Formalmente debe de ser dictada en la audiencia de manera oral, pero excepcionalmente puede hacerse una reserva de los autos para emitir tal decisión por escrito posteriormente. Generalmente esto se debe a la complejidad del asunto o al número de pruebas rendidas, sin pasar por alto que la ley procesal establece la obligación de emitir la sentencia y no considerar solamente conceptos, sino también cuantificaciones cuando tengo los elementos para ello. Solo por excepción puedo reservar a incidente de liquidación algún concepto o alguna cuantificación. La regla general es que la sentencia los contenga. Y bueno, en la diferenciación entre estos juicios son los términos. Obviamente el especial es más cortito. Empecemos con la contestación de la demanda. En el ordinario se tienen 15 días, en el especial 10. Para la réplica, en el ordinario se tienen 8 días, en el especial 3. Para la contrarréplica, en el ordinario se tienen 5 días, en el especial 3. Entonces, 15, 8 y 5 son del ordinario más largo y 10, 3 y 3 en el especial para estos actos jurídicos específicos. Una nota distintiva es que esta parte se llama fase escrita y esta fase escrita corre a cargo de las y los secretarios de instrucción. En esta materia, que yo sepa, es la única donde una persona secretaria tiene facultades decisorias, porque en la mayoría de las materias el secretario es un dador de fe, es decir, solamente protocoliza, certifica y da fe en el uso de su fe pública de lo que hace el juez al emitir los acuerdos o las sentencias. Aquí no, aquí en la fase escrita actúa solo o sola. Lógicamente hay una intervención y supervisión por parte del juez, porque pues se tienen que realizar líneas de criterio para que pues no se vuelva un desorden el tribunal, ¿no? Imaginémonos, nos presentan 3 demandas exactamente iguales y dentro de la fase escrita cada uno de mis secretarios resuelve uno admitir, uno prevenir y uno desechar. No se puede, no se puede hacer eso. Por lo que sí hay una supervisión, pero sí actúan solos o solas. Después de esta fase escrita, que es básicamente cuando pasa el término para la contrarréplica, comienza la fase oral. Y por regla general, aquí es donde voy a intervenir por primera vez. Hay excepciones, como los desechamientos, no lo puede hacer un secretario, lo tengo que hacer yo. Un tema relacionado con declinación de competencia o aceptación de una competencia declinada, lo tengo que hacer yo. Ah, ojo, la jurisprudencia dice que yo no puedo declinar competencia sino hasta que todas las partes han sido emplazadas, sobre todo los demandados, y ha transcurrido el plazo para que contesten. Ese es la regla. Bueno, retomando. En la fase oral hay 2 audiencias, la preliminar y la de juicio. La preliminar, pues básicamente prepara el desahogo de las pruebas, los alegatos y la sentencia, que es el núcleo esencial, pues, del juicio. ¿Cómo lo hacen? Primero dándoles la oportunidad a las partes de interponer uno el único recurso que establece la Ley Federal del Trabajo, que es la reconsideración. Como les dije, acá las personas secretarias actúan en lo individual, pero en la audiencia preliminar tienen la oportunidad de cuestionar lo que hicieron y yo resolveré si vuelven al curso de la legalidad, si alguna de esas actuaciones es irregular. Entonces, eso es primero, recursos de reconsideración. Luego, depuración del procedimiento y análisis de excepciones dilatorias.
Aquí vamos a analizar la legitimación procesal y si lo hubiera excepciones de previo especial pronunciamiento o incidentes, competencia, acumulación, reposición de actuaciones, entre otras. Y las excepciones que son procesales. Lo que identifica a estas excepciones procesales es que no atacan directamente el derecho buscando destruirlo, sino un aspecto procesal, como por ejemplo la oscuridad de la demanda. La versión de la parte actora es escueta, es escueta a modo tal que imposibilita mi defensa. O sea, me dijeron, resulta que el 19 de septiembre me despidieron. No dice de qué año, no dice en qué lugar, no dice qué persona. La ausencia de esta información trae consigo la oscuridad de la demanda y produce mi indefensión. Ese es un ejemplo de dilatorio. Todo lo que es perentorio o de fondo se reserva a la sentencia, por supuesto. Y algunas excepciones mixtas. Algunas se pueden resolver desde antes, otras en sentencia. Como por ejemplo la cosa juzgada. Aunque materialmente ataque el proceso, sí produce el efecto de una perentoria que es la destrucción de la pretensión principal. ¿Por qué? Pues justamente porque trae consigo que ya no se pueda juzgar nuevamente, ¿no? Bajo el principio de non bis in idem. Eh, Después de depurar el procedimiento, analizar excepciones procesales, se fija la controversia, destacando cuáles son los aspectos no controvertidos, cuáles son los hechos no controvertidos y esto va a tener incidencia en la admisión o desechamiento de pruebas, ya que por regla general lo que está admitido no tiene que ser acreditado. Y finalmente vamos a admitir o desechar las pruebas que fueron propuestas por las partes en esta audiencia preliminar y citar a la audiencia de juicio. Esto en los especiales se puede hacer de acuerdo a las características y complejidad del asunto planteado, pero también se puede optar por otro camino que se llama auto de depuración. Este va a ser emitido por escrito, por el juez también, pero a diferencia de la preliminar, no es necesario celebrar una audiencia. Puede ser a través de una resolución. Esta característica tiende a ser más ágil el juicio especial que el ordinario, sin perjuicio de que si lo estimo pertinente y también necesario, puedo citar a las partes para la celebración de una audiencia preliminar. Bueno, la audiencia de juicio es donde se van a desahogar las pruebas, se van a rendir los alegatos y dictar la sentencia como dije. En los juicios especiales, solamente hay necesidad de citar audiencia de juicio cuando la naturaleza lo exija, es decir, haya pruebas de especial desahogo. Si todas se desahogan por su propia naturaleza, haciendo estas presunciones, la instrumental de actuaciones y la documental no objetada, puede prescindirse de esta audiencia, solamente dar la oportunidad a las partes de que aleguen después del auto de depuración y dictar la sentencia. Estas serían las notas distintivas entre un juicio y otro. También tenemos juicios paraprocesales, que son muy parecidos a las jurisdicciones voluntarias en materia civil. Se pide la intervención de la jueza o juez no para dirimir una controversia, sino más bien para ocuparse de un aspecto diferente que quede palpable. El más común es el notificar el aviso de rescisión, donde se le hace saber a la persona trabajadora el motivo, causas por las que está despedido justificadamente y la fecha a partir de la cual está despedido. Esto adquiere relevancia porque de alguna manera a partir de ese momento empieza a correr la prescripción si es que van a presentar la demanda, pero también limita la litis, ya que si existió un aviso de rescisión, la patronal no podrá defenderse en el futuro juicio de una manera diferente que las causas que ahí están contenidas. Eso básicamente engloba lo que nosotros hacemos y si me lo permiten, pues concedería ahí un plazo de unos 15 minutos para hacer comentarios y preguntas. Veamos el chat. Buenas noches. Samuel nos dice, ¿por qué cuando un trabajador demanda un accidente de trabajo como caso de excepción a la conciliación y demanda a la empresa
su liquidación. El juez federal solamente atiende el accidente de trabajo por cuanto hace las prestaciones de carácter laboral, mandan centro de conciliación para agotar la parte conciliadora y si no hay arreglo, mandan al juzgado local, dividiendo en dos la competencia federal por cuanto al accidente y local por cuanto hace a las prestaciones. ¿Esto está bien? Depende. Criterio de un servidor, el principio que se debe de proteger es la continencia de la causa, que no es otra cosa sino evitar que un juicio se divida en dos y que pueda a la postre generar resoluciones contradictorias. Pero creo que aquí depende en gran medida cómo se da la dinámica de hechos. Pensemos, yo vengo y demando que se suscitó un accidente y que con motivo de ello tengo derecho a una pensión y por tanto demando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esto aconteció años atrás y no tuvo absolutamente nada que ver con el tema del despido. ¿Deberá escindirse el juicio en dos? Puede ser que sí. Esto no ha sido definido por jurisprudencia. Lo que ha sido definido es que sí, se demandan las dos cosas. La vía es ordinaria, pues no puede ser un conflicto individual de seguridad social como juicio especial, porque involucra otro aspecto. Eso dice de la vía, pero no dice que necesariamente deben de mantenerse unidas. Si la causa generadora de los conflictos está como en este caso que yo les comenté, desvinculada entre sí, a mi parecer, y si que exista un respaldo jurisprudencial hasta el momento que indique lo contrario, es que sí podría o debería escindirse bajo las reglas de acumulación, contrario sensu, cuando no se dan estas reglas que los juicios deben de mantenerse conexos y de resolverse en una sola sentencia, me parecería que no hay justificación para mantenerlos juntos. En cambio, si yo vengo a decir, ¿sabes qué? Resulta que trabajo en una llantera y hace un mes me atropelló una camioneta. Entonces yo le dije al patrón que necesitaba atención médica y las prestaciones de seguridad social inherentes. Me di cuenta en ese momento de que no me tenía dado de alta en el IMSS. Por eso vengo a demandar mi inscripción retroactiva y también vengo a demandar que se me otorgue una pensión. Pero resulta que porque hice eso, el patrón me dijo, si tú sigues pidiendo tus prestaciones de seguridad social, será mejor que te vayas. Y por eso me despidió. El núcleo esencial de la controversia de ambos conflictos me parece que está involucrada de una manera tal que no podría hacerse esta diferenciación y escindir los juicios. Aquí el principio de mantener la continencia de la causa sí se vería actualizado, pero cuando están completamente divididos, no tienen nada que ver entre sí, al menos el criterio que yo he sustentado en algunos precedentes sí es dividirlo, porque además permiten un mejor manejo de los expedientes. Es como si vinieran 6 trabajadores, pero los 6 trabajadores traen unas versiones que no tienen nada que ver. A mí resulta que me corrieron hace un mes por otra causa, a mí hace 15 días por una causa que no tiene nada que ver con ellos. Es más, hasta estaba en otra planta que es la misma demandada. Y yo veo que no hay identidad en los hechos, en los conflictos, para un mejor manejo del desahogo de las pruebas y particularizar su conflicto. Me parece que sí es válido la separación. Esto, insisto, no tiene sustento en jurisprudencia firme, por lo tanto, el sentido de cada juez podría dividir. Entonces, si las prestaciones que no tienen nada que ver con el conflicto individual de seguridad social me vienen reclamando, junto con estas, para evadir esa carga de agotar la instancia administrativa previa en el ordinario, me parece que sí podría ser un caso que se mande para allá. Ojo, esto depende caso por caso, como lo expliqué. En el procedimiento oral familiar de Ciudad de México, en la audiencia preliminar, una primera etapa es ante el secretario y otra ante el juez. Curioso, y la duda aquí, la verdad no lo sé, doctor Fernando, Doctor es Fernando Trujillo, por favor, si ¿nos puede, por favor,
hacer uso de la voz para que nos pueda explicar qué es lo Sí, que pero quiso todavía decir. no hago la pregunta, Angie. Aquí lo que quiero saber es si efectivamente la persona secretaria tiene facultad de decisión jurisdiccional en esta audiencia preliminar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, mire, Hola. ¿qué tal? Mucho gusto. Mire, estaba escuchando su narrativa exactamente, efectivamente, sobre las facultades de los secretarios. Y no Ujú, nada más como un comentario adicional, ¿no? Como que en otras materias que ujú, no había esa función del secretario, ¿no? Que eran prácticamente nada más dar fe y legalidad de los actos que hacía el juez, ¿no? Le sí. comenté así brevemente el otro procedimiento que conozco en la Ciudad de México y creo que ahora también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya Ajá. viene esa figura que en la etapa preliminar, Sí. antes de la audiencia preliminar, hay una, digamos, una audiencia que se lleva ante el secretario y otra audiencia que se lleva ante el juez, como que se depura todo el proceso ante el secretario. Y si Ujú, con el secretario, digamos, se llega a una conciliación, sí, no ujú. tiene facultades de decisión propiamente, pero da cuenta al juez o en la audiencia de que ya se llegó a un convenio y ese convenio, digamos, se ratifica ante el juez o O se depura eleva. o excepciones procesales y todo eso. A eso me refería simplemente con la de que Muy, muy interesante, doctor. Sí, entonces, bueno, aquí los convenios celebrados ante el secretario, no sé qué tipo de validación necesita del juez o el secretario tiene estas facultades para es sancionarlo. sí, Eso es muy interesante. Aquí sí, en materia de trabajo, como una nota curiosa, los convenios que se celebran en la etapa administrativa previa de conciliación a la que hacía referencia en la pregunta anterior, sí adquieren la calidad de cosa juzgada, aunque sea una autoridad administrativa quien lo sancione. Eso es muy interesante, porque por regla general, después de esta sanción, si se presenta una demanda solicitando la nulidad de este de este convenio aprobado, el juicio es improcedente. Esto también está validado por jurisprudencia y es muy interesante, pues, porque tiene la facultad de emitir determinaciones con la calidad de cosa juzgada cuando sanciona convenios. Muy bien, ¿alguien más? Hola, maestro. ¿Qué Buenas tal? noches. Un Oiga, gusto, Samuel. sobre ese punto de los convenios celebrados ante un centro de conciliación, cuando se hace el convenio y se paga mediante un cheque, va el trabajador a cobrarlo y resulta que este no tiene fondos suficientes o tiene un problema de firmas y el cual el banco no se lo hace pagadero. Ujú, El trabajador, como ya el centro le expidió al patrón una constancia de cumplimiento, porque este ya dio cumplimiento, más allá de que no haya podido ser cobrable, el trabajador acude ante el juez, ante el juzgado, para hacer válido la etapa de ejecución. ujú. Y el juez le comenta que ya no lo pueden ver ellos porque resulta que es por la vía civil, todavía que es un convenio. Entonces, a los centros de conciliación le causa un problema. ¿En qué sentido? En que ya nadie va a querer celebrar un convenio ante un centro Claro. que sea pagadero mediante un cheque si después de que se va a ejecutar no se ejecuta por la vía laboral, sino este lo manda por la vía civil. O sea, tendría que hacer un nuevo procedimiento, ahora de carácter civil. ¿Qué piensa usted? No, pues pienso que está muy mal. Si estamos hablando del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de los homólogos en los estados, me parece que sí hay una vía privilegiada. No, no me parece. He tramitado juicios para la ejecución de convenios incumplidos. Y es justamente brincarte todo por la entidad de la cosa juzgada y comenzar el juicio con la ejecución. El requerimiento formal para que pague o que compruebe que ya lo hizo. Y en su caso, despachar ejecución con los medios coactivos para los cuales tengo facultades. Eso es bien interesante también. La legislación laboral apenas en esta estructura vigente a partir de 2019 con la reforma laboral, dotó de facultades al juez
de ejecución oficiosa, porque antes la ejecución de los laudos era mediante el principio de justicia rogada. Solo la parte vencedora tenía la facultad de abrir la ejecución y la obligación de decirnos los medios específicos para hacerlo, el embargo o el señalamiento de algún bien en lo particular. Ahora ya no. Ahora la ley faculta para que el juez o la jueza, de manera oficiosa, pueda realizar gestiones de cobro. ¿Qué hago yo? Pues mando oficios al Registro Público de la Propiedad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que me informen las cuentas que esta persona tenga abiertas o los bienes inmuebles. Y embargo sin previa audiencia, ya nada más le notifico el aseguramiento de las cuentas bancarias y la orden a la institución de crédito de que me emita un cheque al nombre de esa cuenta, bajo apercibimiento que si no lo hace así, puede ser acreedora a un doble pago. Entonces, retomando, no considero que sea viable ni procedente la vía civil para impugnar, o más bien para tratar de ejecutar un convenio que ha adquirido la calificación de cosa juzgada. Aquí ya nos están aclarando, Sonia, que los convenios no los valida el secretario en materia familiar en la audiencia preliminar, solo le da forma. Y es el juez quien determina si se encuentra ajustado a derecho o no. Acá también pasa eso, pero en la etapa escrita sí emite acuerdos de manera unilateral, admite la demanda, previene, subsana, admite medidas cautelares, admite pruebas relacionadas con las medidas cautelares, providencias cautelares, providencias precautorias, perdón. Es lo mismo, nomás es una cuestión semántica. Da vistas, ordena emplazamientos, prosigue el juicio por la instrucción, dentro de la demanda, la contestación, la réplica, la contrarréplica, hasta la citación a la audiencia preliminar. Dice el consejero, todavía consejero Molina, que fue un gran impulsor de esta reforma laboral, que la secretaria o secretario de instrucción es un juez venido a menos o un secretario venido a más, porque tiene más facultades que lo que normalmente tiene una persona secretaria en esta materia. ¿Alguien más? Maestro, tenemos una preguntita de la licenciada Selene y dice, entonces, ¿qué procedería en contra del juzgado que se niega a ejecutar el convenio y lo manda a otra instancia? ¿Qué nos puede comentar, su señoría? Creo que aquí está haciendo pues una bola de nieve. No solo se negó a conocer del caso, sino que al declinar la competencia y pensar que era de naturaleza civil, se lo remite a un juez civil, lo cual expliqué, yo no lo haría porque las reglas de la materia civil y las reglas de la materia familiar distan diametralmente. Entonces yo, de negarme a conocer del asunto por cuestiones de competencia en razón de la materia, desecharía el caso y dejaría salvos los derechos. Si hago eso, esa es una determinación que encuadra en el artículo 170 de la Ley de Amparo, porque pone fin al juicio. Es impugnable vía amparo directo. Ojo. ¿Por qué? Porque el juicio se acabó cuando yo hago eso. Esta no es la vía, te desecho la demanda, te dejo a salvo los derechos. Ve a donde toca. En este caso, el juez civil. No es mi criterio, pero eso es el supuesto específico. ¿Cómo se impugna? Amparo directo. Si yo declino la competencia a favor de un juzgado civil y me impugnan a través del amparo indirecto, acuérdense que esa es una determinación inacabada, porque falta ver si acepta o no la competencia que le estoy planteando. De manera que, si la acepta, ahí procede el juicio de amparo indirecto. Eso está establecido en el artículo 107 de la misma ley. Si no mal recuerdo, la fracción... Si mal recuerdo, no me acuerdo, la verdad. Pero es la última. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Pues muy bien.
apreciables juristas, disfruté mucho esta charla, fue bastante enriquecedora. Conocerlos a ustedes es un gran gusto. Insisto, si me quieren conocer más, estoy a sus órdenes en Querétaro, por supuesto, en el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Y desde luego, en mis redes sociales los invito a seguirme. El juez Barrios en TikTok y Facebook. Y Pablo Barrios en esta última red de manera personal. Ya no puedo aceptar más amigos porque se acabaron, solo permiten 5,000, pero pueden seguirme también. Muchísimas gracias, su señoría. De materia laboral desconozco todavía muchas cosas. Yo sí quería hacerle una pregunta antes de que se vaya. ¿Cuántos juicios hay de materia laboral? ¿Cuántos juicios en número o de tipos de juicios? Uno es un número y el otro es tipo. Pues el número varía dependiendo la latitud y el número de tribunales que haya en cada lugar. Aquí la estadística promedio anual en Querétaro es de 800 asuntos más o menos por año por juez. Oh, ¿y Sí. tipos? Ese número que les comento parecería poco, pero en esta materia, como integra tantos actos jurídicos procesales, es bastante, es muchísimo. Porque en el amparo las estadísticas normales son como 1,500, o sea, como el doble. Pero tienen normalmente entre 7 y 9 secretarios, yo tengo 3, y el trámite es muy, muy distinto, pues como ya lo saben, ¿no? El amparo indirecto. Y tipos de juicios, pues les describí los más comunes para procesales. En esta vía se ventilan varias cuestiones como los actos de ejecución, no sé por qué los encuadran como, pero son ejecutivos, pues. Están los paraprocesales, que es la intervención del juez, el más común, el que les digo, de la notificación del aviso de rescisión. Los ordinarios, los procedimientos especiales y dentro de estos procedimientos especiales, los CIS, las comunicaciones oficiales y pues me parece que ya. Perfecto, señoría. Muchísimas gracias por haber despejado mi duda. Pues Un gusto. bueno, le estoy presentando su constancia. Él se le otorga el presente reconocimiento al juez Juan Pablo Barrio Oliva por su mérito y sobresaliente participación, dedicación con la plática jurídica denominada Hablando de Derecho Procesal Laboral, superando las metas establecidas, en modalidad mediante la plataforma Zoom Online, realizada el 27 de agosto de 2025 con una duración de 2 horas. Muchísimas gracias, su señoría. Esperemos que en un futuro nos vuelva a regalar otra charla y poder volver a platicar con usted. Y pues, bueno, le hago llegar su constancia por medio de no sé si lo prefiera por WhatsApp o como por correo electrónico, y también la grabación de esta charla. Muy bien, de las dos maneras, si me haces favor, Angie, es un gusto, un placer platicar con todos ustedes. Espero no sea la última, yo tampoco ves que coincidamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Se les hace la cordial invitación para el día de mañana, que va a estar el licenciado Luis Colín en combate de actos de autoridad mediante el procedimiento administrativo. Igual nos vemos a las 7 de la mañana y estaré enviando el link de esta clase a los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias.